cierto como que le canto y me puedes oír. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Jesús está aquí. Si tú quieres lo puedes sentir. Le puede ayudar en ese problema que tienes. Jesús está aquí. Si tú quieres lo puedes sentir. Dios está aquí. Amén. Quise que cantáramos ese canto. Bueno, yo quise cantarlo y ustedes me siguieron. Porque es una verdad muy grande. El enemigo sigue trabajando. Algunos decidieron ya no asistir. Familias completas, unos medio solos. Decidieron ya no venir. Otros andan de vacaciones. Pero Dios está aquí. Y yo estoy muy contento de estar aquí. Bueno, todos dicen amén que yo estoy muy contento, pero ¿usted está contento? Yo estoy muy agradecido. No puedo decir todo porque no me ajustaría todo el día. ¿Cuántas cosas he recibido? Le estaba diciendo a mi hija Mitzi ayer que fue a cambiarme la barrera de que necesito que se cambie. Le decía yo, no sé cómo darle gracias a Dios, cómo expresar el milagro que Él ha hecho en mi vida. No sé cómo hacerlo para que impacte, porque veo que a muchos no les impacta y cuando el Señor hace milagros es para dar testimonio, para hablar. Yo les pregunto a ustedes, ¿a cuántos les han dado testimonio de que el hermano Héctor fue sanado de cáncer? ¿A cuánta gente le han platicado con los familiares, vecinos, amigos? Pregúntese usted, ¿los milagros son para darle gloria a Dios? Muchos ni siquiera me han dicho, hermano, lo felicitamos, gracias a Dios porque fue sano, ¿no? Nada. Y yo siento en mi corazón que explota de gratitud. Nuevamente, ustedes saben, quitaron pólipos y los doctores decían que el peligro era en el primer año, eran 5 meses. Y mucha gente ha vuelto atrás en tener esa enfermedad tan grave que es el cáncer. Quizás muchos no creen, ahí están los estudios, ahí está todo, como el primer tumor grande, tenía mucho cáncer y los doctores no pueden creer que después de haber tenido un tumor allí canceroso, no sé, pues no siga teniendo, siga estando limpio. Yo quiero darle la gloria a Dios y quiero y que ustedes se impacten y den testimonio de que hay un Dios fuerte, milagroso de veras. Y yo le decía a Dios la semana pasada, porque en ratos sí me ponía nervioso, en ratos decía tal vez va a salir esos pólipos nuevos que me quitaron, infectados de esa enfermedad. Y hasta gente cercana a mí
me daba indicios de que no me podía librar yo de eso, que iba a volver esa enfermedad. Y yo le decía al Señor, Señor, pues yo confío en ti, pero a veces no sabía uno cuál es la voluntad de Dios. Entonces yo le dije a Dios, como dijeron Ananías, Misael y Azarías, Dios puede, y si no, de todas maneras va a seguir siendo mi Dios, le voy a seguir sirviendo hasta el último aliento de mi vida. Pero cuando fuimos por los estudios y vimos que no hay nada de indicios, la hermana Juanita le enseñó a un doctor allá donde trabaja y le dijo, no, pues no. Yo le enseñé a la hermana Yoli, que es doctora, también dijo, pues gracias a Dios, Dios le quiere dar más vida todavía, le dije yo, para servirle a Él, es lo que quiero. Entonces, yo le quiero dar muchas gracias a Dios, les digo, por todos los que han orado, los que me han ayudado, que son muchos. No hay cómo hacer o qué decir para que impacte el que haya un Dios vivo, real, verdadero en cada uno de nosotros. Vamos a pedir que Dios bendiga su palabra. Padre nuestro, Señor, te damos muchas gracias por tantas y tantas tan ricas bendiciones, y una de ellas es tener tu palabra. Tener, Señor, la seguridad de que es verdad, de que no hay cambios, que tú eres bueno, que tú eres poderoso, que lo que permitas en nuestra vida es para nuestro bien. Gracias te damos, Señor, y en este momento pedimos por tu palabra que impacte nuestros corazones. Quita, Señor, todo espíritu de incredulidad, quita, Señor, todo espíritu que esté estorbando a recibir tu palabra con gozo, con alegría, con deseo de obedecer, de agradecerte todo, de ser más en este mundo, una luz como tú quieres que seamos sal para dar sabor a esta vida en la tierra, enseñarle a mucha gente que hay un Dios poderoso. En el nombre de Jesús oramos y pedimos, te amamos, Señor. Amén. Pueden sentarse. Vamos a continuar con el tema del Espíritu Santo. Nunca podemos decir que estamos estudiando al Espíritu Santo, como no podemos estudiar a Dios. Teología significa estudio de Dios. Pues no existe la teología, no podemos estudiar a Dios. Podemos saber lo que Él quiere, ha querido a través del firmamento, a través de su palabra, a través de muchas cosas, mostrarnos, pero es mínimo. Y con eso decía David, igual que yo digo, estoy maravillado, estoy asombrado de lo que es Dios, de lo que sé que me falta muchísimo más. Dice la misma Biblia que le veremos como Él es cuando estemos allá. Ahora, nuestra mente finita, Dios nos ha dado lo suficiente, queremos saber, queremos tener comunión con Él, pues adelante. Cada día podemos saber más, entender más, conocerle más. Así que el Espíritu Santo, solamente lo que dice la palabra, y es suficiente para nosotros entender que vivimos en el periodo del Espíritu Santo, en la dispensación del Espíritu Santo, en la época, como ustedes quieran llamarle, del Espíritu Santo, porque el Antiguo Testamento fue la dispensación del Padre, después vino Jesús, por 3 años y medio ejerció ministerio para darnos salvación, para morir por nosotros, pero Él murió y resucitó y ascendió a los cielos, y Él prometió enviar a su Espíritu, al Espíritu Santo, el Consolador, dijo Él, el cual iba a venir a enseñarnos toda verdad, a ayudarnos en las oraciones, a interceder por nosotros, a llevar nuestras oraciones tal como deben ser, porque
dice la Biblia que no oramos como correctamente, como debe ser, pero el Espíritu intercede con gemidos indecibles. Hay tantas cosas que hace el Espíritu Santo y a veces lo dejamos a un lado, a veces nos olvidamos de Él. Hemos visto muy importantes cosas. La semana pasada terminamos con el versículo 11 del capítulo 8 de Romanos, del apóstol Pablo a los Romanos, donde dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es muy difícil entender completamente cómo Dios quiso que tú y yo fuéramos templos del Espíritu Santo. Fuéramos templos de Dios, porque es el mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No alcanzo a comprender eso. No sabemos bien completamente lo que significa ser templos de Dios, templos del Espíritu. Pero si lo entendemos y lo creemos, vamos a vivir muy diferente. Conforme vayamos entendiendo, recibiendo eso, darnos cuenta que no soy yo, le pertenezco a Cristo, fui comprado por precio. Ya no nos pertenecemos a nosotros, dice la palabra, ahora le pertenecemos a Cristo, porque Él pagó por nosotros. Dense cuenta, ahora somos de Él y Él nos cuida y Él nos protege si nos metemos bajo su sombra, como dice el salmista, bajo la sombra del Omnipotente. Si nos sujetamos a Dios, si nos sujetamos a su palabra, a la verdad que es la palabra de Dios. Desde luego que cada uno tenemos una lucha. Hemos visto que el espíritu contra la carne. Dios quiere que desde aquí, desde en esta vida, aprendamos a someternos más al espíritu que a la carne, a sujetarnos más a las cosas del espíritu. Por eso sigue diciendo Romanos 8:12, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Leí 3 versículos, 12, 13 y 14. Entonces, así que esas palabras nos llevan a todo lo que hemos visto del versículo 1. Así que, viendo todo lo que el Espíritu es para nosotros, que si dejamos que el Espíritu de veras more en nosotros, no lo contristamos, no lo apagamos, porque hasta eso se arriesgó Dios al darnos el Espíritu, al morar en nosotros Dios a través del Espíritu, al morar Cristo en nosotros. Se arriesgó Dios a que muchos lo rechacen, a que muchos lo dejen. Es lo que dice la palabra de Dios cuando dice el Señor Jesucristo que todo pecado va a ser perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos fue dado. Cuando nos bautizamos recibimos el don del Espíritu Santo, el don. Pero necesitamos buscar cada día la llenura, dice la palabra de Dios, antes llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Embriáguense del Espíritu Santo. Entonces, nosotros somos los responsables de darle al Espíritu Santo nuestro ser en obediencia, en alegría, en gozo, para que el Espíritu Santo produzca en nosotros el fruto, ¿verdad? Él va a producir, no es fruto de nosotros, es fruto del Espíritu, conforme nosotros le demos lugar en nuestra vida al Espíritu Santo. ¿Qué es darle lugar al Espíritu Santo? Creer en su palabra.
La palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Obedecer la palabra es llenarnos más del Espíritu. Alabar a Dios es llenarnos del Espíritu. Alabarle desde dentro de nuestro corazón, no nomás de labios para afuera. Muy bien, así que, viendo todo esto, hermanos, deudores somos. ¿A quién le gusta ser deudor? A mí no. Usted pregúntese. ¿A quiénes les gusta ser deudores? Les gusta deber. A mí no me gusta deber nada. La Biblia dice que deudores somos. Y en Romanos, el capítulo 14, dice que no debamos nada a nadie sino el amarnos los unos a los otros. No, creo que es el capítulo 13, lo ven el 13 o el 14. Es lo único que el cristiano debe de ver. Amarnos. Siempre debemos amar. Siempre somos deudores a amar más. Creemos que amamos a alguien, que amamos aún a nuestra esposa, a nuestros hijos, o viceversa, al esposo, las mujeres, a los hermanos, a los vecinos, a los semejantes, a Dios, en primer lugar. Somos deudores de amar. Bueno, pero aquí dice, deudores somos. Gracias a Dios, mi mamá nos enseñó a nosotros a no tener deudas, a mis hermanos y a mí. Y si adquiríamos una deuda, pagar lo más pronto que se pueda pagar aquello. Y eso ha sido una bendición. Hace años me llegó a mí un sobre con una invitación a ir a comprar un carro nuevo, que podía escoger el carro que quisiera y en la Nissan, por la tarjeta de crédito que tenía y el buen crédito que he tenido siempre, porque he pagado siempre correctamente. Y yo no quería, porque me iba a endeudar. Pero ahí en la familia platicando, todavía estaban todos mis hijos en la casa. Y todos, sí, papá, vamos, y sacas un... Y yo tenía ganas de un Ichiban. Esa que vieron que tenía nuestro hermano Andrés, algunos lo vieron hace años. Fue primero mía. Fuimos y las vimos. Y en ese tiempo costaba 56,000 y fracción. Un carro nuevo, fíjense, en ese tiempo. Era el 1991. Algunos de ustedes todavía ni nacían. Entonces fuimos y las vimos y nos dijeron, pues sí hay. No me decidí. Le dije, pues voy a pensarlo. Nos fuimos a casa. Y comiendo otra vez platicamos y no, que sí, vamos por ella, y que sí, papá, dale, anímate, ahí vamos por ella. Llegamos y dice la gente, el que nos atendió, dice, nada más que ya cambió de precio. Acaban de cambiar los precios. Híjole, la subieron. No, hombre, dijo, vale 54. ¿Le bajaron? Dios es bueno y Dios muestra cuando quiere que uno adquiera algo. Bueno, el asunto es que la compramos. Eran 2 años para pagar. Al año yo debía la mitad. Pero Dios me había bendecido y tenía para pagar la mitad de contado. Y a veces hay la idea, no, yo tengo dinero, mejor pago en abonos lo que falta. Y no, mejor,
No, yo dije, yo voy a pagar. Dios puso en mi corazón que fuera a pagar. Fui y pagué todo. No pasó un mes cuando se vino la devaluación y muchos conocidos y no conocidos, por un carro que debían, perdieron hasta su casa. Yo le di muchas gracias a Dios. Dije, gracias Señor, porque me dijiste que pagara. A ver, me hiciste sentir que pagara y me diste para pagar. Y ya no era deudor, ni quedé embarcado. Con muchos perdieron, muchísima gente. Por deber carros, perdieron hasta sus casas. Deudores somos. Te sientes deudor espiritualmente y dice, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Dice la Biblia que vivimos en la carne, pero no militamos según la carne. Los cristianos no militamos según la carne, según nuestras ideas, según nuestros deseos, según nuestros gustos. Hace tiempo entendí yo de no preguntarle a la gente que invitamos a la iglesia, decirle, ¿le gustó? Porque yo tenía esa costumbre. Invitaba gente a la iglesia o a alguien que venía por primera vez y preguntarle, ¿le gustó? Eso es muy malo, muy mal hecho. No invitamos a la gente para que le guste. Quizás algunos vienen de pronto, ni a los cristianos no venimos aquí para que nos guste. Yo puedo decir muchas cosas que les gusten, pero decir la verdad es mejor y decirla con amor. No así echando pedrada así. No es lo mismo dar una manzana que un manzanazo, ya lo he dicho en otras ocasiones. No es lo mismo dar palabra de Dios que dar bibliazos. Hay quienes dan bibliazos. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Acabamos de estudiar Gálatas, donde dice, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Quién está vivo y no tiene deseos de la carne? Todos. Y allí viene la lista grande de las obras de la carne. Todos nos toca primero la carne. Cuando alguien habla de nosotros, ¿qué es lo primero que responde? La carne. ¿Y él? ¿Y ella? ¿Cómo es? Y se anda fijando en mí, y ella hace y él deshace. En vez de que conteste el Espíritu y diga, no le hace, yo lo amo, yo la amo. Qué diferente, ¿verdad? Fíjate que fulano dijo esto de ti, no le hace, yo lo amo. Ese es el Espíritu Santo. Pero responde primero la carne. Cuando te das un golpe, ¿qué responde primero, la carne o el espíritu? Primero la carne quiere responder, quiere quejarse, hasta se dice uno, ¡ay, tonto! Lo menos, estoy diciendo una palabrita muy suavecita. Muchos se dicen, ¡ay, pendiente! Otros más. En vez de decir, gloria a Dios, yo he aprendido algunas veces, me ha sucedido y he dicho, Señor, bendito seas, gloria a ti, me golpeo, me hago algo y en vez de decirme yo cosas, fíjese, se maltrata uno mismo. Y no somos deudores a la carne, hermanos. ¿Por qué dejamos que actúe la carne? No satisfagáis los deseos de la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué pasa?
¿Por qué entonces le está diciendo a la iglesia? ¿Para qué instruir a la iglesia? Somos salvos por siempre, como muchos dicen. El que es salvo para siempre. No. Somos salvos, pero decidimos vivir conforme a la carne, conforme al Espíritu. No es de que no eras salvo, es que no eras salvo. Entonces, ¿para qué escribe? Dios no sabe. ¿Para qué le decía el apóstol Pablo al Espíritu Santo que escribiera esto? Si el que va a ser salvo siempre. No hay problema. ¿Para qué queremos la palabra de Dios? ¿Para qué queremos Nuevo Testamento? Nada más evangelios, bautícese y si de veras es, va a ser salvo toda la vida. Y si no es, no es. Qué mentiras, qué cosas tan tontas. Si la Biblia está diciendo claramente a los cristianos, a la iglesia, a ti y a mí, si vivo conforme a la carne, moriré. Voy a morir. ¿Y qué quiere decir? Que tenías vida. Porque no se puede morir si no tienes vida. No se puede morir sin tener vida. No. Eso quiere decir que todos, muchos vienen a Cristo, se bautizan y todo, y después se van y después deciden vivir conforme a la carne. No conforme al Espíritu, no conforme a la palabra de Dios, no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a su carne. Y no es juzgar, no es ponerse uno, sino entender para mí, para mi vida. Tú entiendes para tu vida, cómo estás viviendo. Y la única manera de hacer morir la carne es por el Espíritu. Aquí dice, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No eres tú. Si fueran en tus fuerzas, ¿desde cuándo hubiera cambiado o no? Es muy difícil cambiar, no es fácil. Se necesita el Espíritu Santo para hacer morir las obras de la carne. No puedes tú solo. No te ufanes, no presumas, no te enorgullezcas diciendo yo cambié, yo soy mejor. No, gloria a Dios, el Espíritu Santo es el que me ayuda a hacer morir las obras de la carne. Es el que viene y me dice eso no está bien. No sigas haciendo eso. Créele a Dios, confía en su palabra. Amén. Es el Espíritu Santo el que hace morir las obras de la carne en nosotros. Tengamos los años que tengamos en Cristo, necesitamos cuidarnos. Porque la carne no se muere nunca hasta que morimos y ya nos vamos a la eternidad. Pero la carne nunca se va a morir. Tenemos que hacerla morir. Sacrificar nuestra carne con el Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo, ayúdame para dejar esto, dejar aquello. Cuando viene Él y nos dice eso no está bien, a través de la Escritura, a través de hermanos, a través de predicación, a través de... El asunto es reconocer cuando estamos mal, que andamos conforme a la carne. Desde los jóvenes. Bueno, ahora casi no tenemos jóvenes. Nomás está Maite y niños acá, pero jóvenes. Un joven anciano aquí adelante. A ver, los jóvenes, qué fácil toman el asunto del yugo desigual. Casi no hay jóvenes, pero por los que haya, por los que va a quedar grabado esto. Qué triste que han tomado como un juego el yugo desigual. Y han echado a perder sus vidas. No, al cabo, si Dios dice que qué compañerismo tiene Cristo con Satanás. Somos deudores no a la carne, somos deudores al Espíritu.
¿Qué le debes a la carne? ¿Qué le debes a Satanás? ¿Nuestra vida pasada te gustaba? ¿A dónde ibas? ¿Lo que hacías? No, no le debemos nada, nada, nada. Y a lo espiritual le debemos todo. Le debemos, y aparte de que nos promete vida eterna en el Señor Jesucristo. En esta vida, en la carne, vienen momentos, vienen pensamientos, a veces de que de veras sabrá Dios. De veras la palabra Biblia será la palabra de Dios. No es malo que vengan esos pensamientos. Lo malo es que decidas hacer con esos pensamientos. Creerlos o rechazarlos para decir, Dios mío, tú eres mi Dios, en ti confiaré. Siempre. Y vivo conforme a tu voluntad. Y quiero que tu palabra sea de verdad, como decía David, mejor que la miel, mejor que el oro y la plata. Pero muchos cristianos agarran la palabra en lo que les conviene nomás. Piensa que la palabra de Dios es como un supermercado que vas y escoges lo que quieres y dejas todo lo demás y más lo que quieres. No. Si quieres vivir una vida plena, no eres deudor a la carne, sino al Espíritu. Si vives conforme a la carne, morirás. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí se define una cosa muy importante, ¿verdad? Porque en el mundo Satanás ha enseñado a toda la gente que todos somos hijos de Dios. Y la gente dice, todos somos hijos de Dios. Y eso es una mentira. Sabemos que la palabra de Dios nos dice en el primer capítulo de Juan, claramente, del Evangelio del apóstol Juan, claramente dice que cuando recibimos a Cristo en nuestra vida, Él nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí nos dice a los cristianos, para más seguridad, el sello de la promesa es el Espíritu Santo, son las arras del Espíritu que Dios nos dio. Y dice que el que es guiado por el Espíritu de Dios, ese es hijo de Dios. Y vemos que muchos no son guiados por el Espíritu de Dios, aunque digan que son cristianos. Aunque digan me bauticé. Rechazan la palabra de Dios. Esa es la blasfemia que decía hace rato que dijo el Señor, que todo va a ser perdonado a la gente, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es rechazar su palabra. Se ha dicho aquí desde la semana pasada, o hace 2 semanas, la semana pasada, y ahora lo estoy diciendo otra vez, que hay cosas en la palabra, hay cosas de Dios que no se llevan con la carne, que no son de pronto satisfactorias, aceptables, que nos den gozo. Por ejemplo, lo que dijo el Señor, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. No, yo cómo voy a tomar sufrimiento y todo por Él. No, pues de todas maneras vas a sufrir en el mundo. Y el sufrimiento en Cristo es para hacernos mejores. En el mundo es para, muchos toman odio, toman rencor, matan gente, otros se suicidan, otros. El sufrimiento en el mundo sin Dios no ayuda para bien. El sufrimiento en Cristo, en Dios, ayuda para bien. Todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Estamos entendiendo que conviene ser cristiano? ¿Que es mejor ser cristiano y ser fiel que apartarse del Señor? Pregúntese cada quien.
Si no es guiado por el Espíritu de Dios, decida en esta hora, quiero ser guiado en todo por el Espíritu de Dios. ¿Quién está guiando a los hermanos que han decidido ponerse activos en las cosas de Dios? Trabajando en el templo, en el lugar de reunión, trayendo cosas. Yo no sé cuántos han traído, pero he visto cuando anuncian que está vendiendo muchitas cosas. Yo traje ahora unas 4 cosas más, porque da gusto, ¿verdad? Cosas que no usas, que no ocupas, bueno, darlas para... Y se está haciendo trabajo. Y yo los invito a que no piensen, nomás yo doy o yo nomás hago. No, dile a Dios, aquí estoy, Señor, y pon el ejemplo y tú haz tu parte. Si Dios ha puesto en tu corazón hacer para Él, nunca se queda Dios con nada. Entonces, yo decido ser guiado por el Espíritu de Dios para demostrar que soy hijo de Dios. Amén. Bueno, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aleluya. Fíjense el final, no veamos el principio, no veamos el camino, veamos el final. Vamos a ser glorificados con Cristo. No buscamos la gloria ahora, queremos darle gloria a Él, pero un día vamos a ser glorificados. Bueno, entonces dice la palabra de Dios claramente, no hemos recibido el espíritu de esclavitud, dice el apóstol Pablo a Timoteo, que no hemos recibido espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Eso es el Espíritu Santo. Hay poder en nuestra vida, en primer lugar, para anunciar la salvación, para hablar del Evangelio. Pero hay poder del Espíritu Santo para hacer morir las obras de la carne y gozarnos en andar en el Espíritu. Que te sientas bien en hablar la palabra, en vivir, en cambiar, en demostrarle al mundo que hay un Dios poderoso que puede cambiar y en cada uno ha cambiado nuestra forma de hablar solamente, la forma de ver la vida, de ver a los demás, todo se siente en nuestro ser cambiado por el Espíritu Santo. Entonces, no hemos recibido el espíritu de esclavitud porque la Biblia nos habla de que nosotros nos hacemos esclavos de Cristo, pero es muy diferente a la esclavitud a las que nos somete el pecado, la carne, Satanás, a la esclavitud a entregarse completamente a Cristo. Es muy diferente. Esa esclavitud sana, levanta, restaura, nos hace hijos de Dios cuando decidimos ser esclavos de Cristo. Cuando dice el apóstol Pablo, siervo de Cristo, habla de esclavitud, habla de que él se rindió completamente a Cristo, se entregó a Cristo. Esclavo en el sentido de que va a obedecer al amo, al Señor, en todo lo que él diga, ¿no? Un esclavo en la antigüedad no tenía voluntad, no renegaba nada. Él entendía, fíjense, los esclavos, nosotros no podemos entender mucho eso, pero los esclavos desde que nacían en un hogar esclavo y crecían sabiendo que pertenecían al dueño, que ellos no tenían deseo, ni si el dueño los ponía a hacer algo hasta que murieran, ellos lo hacían. A eso se refiere a nosotros de ser esclavos de Cristo, pero no ser esclavos del pecado que nos lleva a la muerte eterna y nos lleva a hacer maldad aquí, nos lleva a hacer todo mal. Pero ser esclavos de Cristo
hemos recibido el espíritu de adopción. No somos esclavos ajenos. Ya no los llamaré siervos, dijo Cristo, los voy a llamar amigos. ¡Ay, gloria a Dios! Entonces, hemos recibido el espíritu de adopción. No todos somos hijos, como les decía hace un ratito. El único con mayúscula, el Hijo de Dios, cuando pongan en sus escritos en internet, en las redes, que pongan de Cristo, siempre es con mayúscula, y poner el con mayúscula, el Hijo con mayúscula. Él es el único Hijo de Dios directo. Nosotros somos hijos de Dios. Nunca se menciona a nadie, ni al apóstol Pablo, ni ninguno de ellos, como el Hijo de Dios, sino como hijos. Somos hijos juntos, somos santos juntos. Separados no somos, ni hijos ni santos. Entendamos eso, ¿verdad? Y con minúscula, como dice la hermana, nosotros somos los hijos de Dios, con minúscula. Muy bien, entonces no hemos recibido ese espíritu de esclavitud que daña, hemos recibido el Espíritu de Dios, el cual nos dio espíritu de adopción. Soy hijo de Dios por derecho de Cristo, porque Él murió por mí, no porque soy bueno, no porque hice cosas así. No. Dios no nos ama porque somos buenos, pero nos hace buenos porque nos ama. Grábense esa frasecita. Dios no nos ama porque somos buenos, pero nos ayuda a hacernos buenos porque nos ama. Gloria a Dios. Entonces, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Otra vez, importantísimo esto. ¿Cuántas veces surge la idea, así como les dije hace un rato, que surgen dudas a veces? ¿De veras habrá la palabra de Dios y habrá un Dios? O que vienen ideas así de momento. A todos les vienen esas ideas, no les dé vergüenza. El asunto es qué hacen con eso. Busca fortalecer el que sí hay un Dios, el que sí es la palabra de Dios. Bueno, aquí dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿Qué es lo que Satanás quiere? Que dudemos que somos hijos de Dios. Para eso son las tentaciones de Él, las pruebas que Él pone. ¿Qué hizo con Cristo? ¿Cuál era la tentación? Si eres hijo de Dios, haz esto y esto y esto. Si eres hijo de Dios, haz esto y esto. Si eres hijo, haz esto. ¿Qué estaba haciendo? ¿Demostrándole que era hijo de Dios? No. Tentándolo a que no era hijo de Dios. Lo contrario. Y así viene con nosotros. ¿A poco eres hijo de Dios? Mira lo que hiciste. Usted dígale, pero ya me arrepentí, Cristo me perdonó y yo sigo a Cristo y Él me ama. Entonces Satanás viene para que dudes que eres hijo de Dios. El Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Satanás viene y te dice, hiciste esto, así que no digas que eres hijo de Dios, no eres hijo de Dios. Y el Espíritu Santo dice, hiciste esto, arrepiéntete, te contrista, te hace sentir mal, pide perdón, eres hijo de Dios, ¿cómo andas haciendo aquello? Entonces Él viene y nos dice, eres un hijo de Dios, ¿por qué hablaste así? ¿Por qué miraste así? ¿Por qué cantaste así? ¿Por qué? Todo lo que haces. Eres hijo de Dios. ¿Usted ha sentido a veces el Espíritu Santo redarguyéndole? Yo sí, muchas veces. Todos hacemos tonterías.
El asunto es que viene el Espíritu y me dice, la regaste en eso. Eso no debió ser. No debiste decir así. No te defiendas del Espíritu Santo. Di, ay, ayúdame pues. No lo vuelvo a hacer eso, no quiero hacerlo, pero qué bueno que reconozco. Nunca se olvidan las cosas en que uno se equivocó. Aunque Dios las perdonó, aunque yo sé que Dios me ha perdonado, pero nunca se me olvidan. Y cuando recuerdo cosas que no debía hacer, me siento mal conmigo, pero siento mucha gratitud que Dios me ha perdonado y que me ha seguido ayudando a seguir adelante. Ay, qué bueno es Dios. Qué bonito es ser cristiano. No somos nada perfectos, nada, pero buscamos cambiar y ser mejores cada día. Y no apagar ni contristar el espíritu. Y último versículo que vamos a ver en este día es el 17. Dice, y si hijos, si somos hijos, si el Espíritu Santo te está dando testimonio, también heredero. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Una vez estaba un hombre leyendo el periódico y se agarró llorando. Le dijeron sus compañeros estaba en el trabajo, le dijeron sus compañeros de trabajo, ¿por qué lloras? Pues es que dice que se murió fulano de tal. ¿Y si era familiar tuyo? No, por eso estoy llorando, porque dejó muchos millones y yo no era nada de él. ¿No lo entendieron, nada? Bueno, ahí se los dejo de tarea, lo revisan. ¿Cuántos de ustedes no han soñado muchas veces que un tío muy rico les deje mucho dinero? Ser herederos. ¿Sabías que nosotros todos somos herederos? De algo mejor que todo este mundo. Esta semana puse un cuadro por allí, un letrero que decía, Cristo jamás prometió ser próspero y tener muchos bienes. Satanás fue el que prometió eso. Y sí es cierto, todos estos bienes te daré si postrado me adorares. Satanás fue el que prometió, por eso es triste que muchas iglesias cristianas estén predicando eso. Los cristianos deben ser prósperos, tener mucho y ser los más ricos del mundo. Ay, eso nunca dijo Cristo. Cristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Ay, él no dijo, síganme. Si él mismo decía, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Bueno, y si hijos también herederos. Herederos de Dios. Porque hay muchos que podrían decir, yo soy heredero de los bienes de mi papá y todo eso. Pero heredero de Dios. Y coherederos con Cristo. Nos levanta el nivel del Señor Jesucristo. ¿No te da gusto eso? Una hermana muy conocida por muchos, pero muchos no, muchos de aquí no la conocen. Pero esa hermana platicaba con mucho gozo de la palabra y de cosas de Dios y siempre iba repitiendo eso. ¿Y no le da gusto, hermano? O estaba predicando en la iglesia y ¿no les da gusto, hermano? ¿No les da gusto? Siempre hacía esa palabra. ¿No nos gozamos en esta palabra que estamos viendo? Que somos coherederos con Cristo. ¿No les da gozo?
Dije, no les da gozo, y dicen amén, es que no les da gozo. ¿Sí les da gozo? Ah, bueno. Pero hay una condición, si es que padecemos juntamente con Él. Aquí no está diciendo que vas a tener mucho dinero, que vas a prosperar, que toda la vida va a ser. No, aquí habla de padecimiento. Si es que padecemos juntamente con Él. ¿Qué padeció Él? El rechazo de los suyos. Sus hermanos lo rechazaron, se burlaban de Él. ¿Se han burlado de ti, tu familia? Hay que padecerlo. Señor, gloria a ti, Señor. Estoy padeciendo juntamente con Cristo. Él dijo, no hay profeta en su propia tierra. ¿Te conocen aquí en la colonia y todo eso? ¿O dónde vives? Allí donde vivo yo, todos no me conocen, pues son cerca de 50 años de vivir allí. Se dice fácil, ¿verdad? Pero padecemos juntamente con Cristo persecuciones por causa de Él. Como dice el apóstol Pedro, no padezcamos por infieles, sino por fieles, por ser cristianos, no por hacer lo malo. No por ser negligentes, no por ser desobedientes a la palabra y a Dios. Si padecemos por ser cristianos, no te avergüences, dale gloria a Dios por ello. Dice la Biblia. Si es que padecemos juntamente con Él. Ahora, no es puro padecimiento, es padecimiento aquí mientras vivimos aquí, padecer por Cristo. No es puro padecimiento, hay mucho gozo, hay muchos momentos bien felices, cuando ganamos almas, cuando vemos a nuestra familia caminar bien en las cosas de Dios. Hay mucho gozo en el Señor. Aún en los padecimientos, la Biblia dice que nos gocemos. Y el Espíritu nos ayuda a gozarnos cuando las cosas van adversas. Pero ¿qué es el final? Para que juntamente con Él seamos glorificados. Yo no puedo imaginar la gloria que va a recibir la iglesia en el cielo. No alcanzo. Dice un canto, ¿verdad?, muy famosito, que puedo imaginarme. Pues yo no puedo imaginar qué va a ser. A veces dan ganas de irse, mejor para pronto darse cuenta cómo va a ser todo allá. Pero todavía falta aquí servir al Señor. Pero ¿qué va a ser en el cielo cuando la iglesia, en las bodas del Cordero, reciba gloria con Cristo? Seamos glorificados, que tengamos cuerpos glorificados, dice la Biblia. Vamos a tener cuerpos espirituales glorificados, que ya no va a haber miedo al cáncer, ni va a haber todo ese daño que hay aquí en esta tierra. ¿Quieres llegar a eso? ¿Quieres mirar allá, poner la mira en las cosas del cielo, no en las de la tierra, como dice el apóstol Pablo a los Colosenses capítulo 3? Ponga la mira allá donde está Cristo, donde está Dios. Piensa en las cosas que va a haber allá, no piensa en lo que hay aquí. No pienses en el estado, en las cosas negativas. Piensa en las cosas buenas. Y mira el cielo, mira el destino para ti, para mí, si somos fieles. Porque si vivimos conforme al Espíritu, viviréis. Pero si vivís conforme a la carne, moriréis, sea quien sea. Es muy triste que dice la Biblia que en los últimos tiempos no vendrá Cristo si no se manifiesta antes la apostasía. El hijo de perdición. ¿Por qué dice el hijo de perdición?
Porque hay quienes prefieren ir para atrás, ir al mundo otra vez. El apóstol Pedro también habla muy claro de quienes, habiendo recibido el conocimiento de la verdad, se vuelven atrás del santo mandamiento. Y les sucede lo que al perro que va a su vómito, o la puerca lavada que va a revolcarse en el cieno, en el lodo. Nosotros somos hijos de Dios, somos cristianos y necesitamos permanecer fieles hasta el final, matando el yo, que es carne, y vivificando cada día nuestro espíritu con el Espíritu Santo. Dios les bendiga mucho, hermanos, y nos ayude a entender y a vivir la vida como el Señor quiere, porque es mejor, lo mejor. Y yo quiero padecer con Cristo que padecer en el mundo. Venga lo que Dios permita de padecimiento, es para mi bien, para tu bien. No tengan miedo. Hay quienes me han dicho, ay no, a mí me da miedo entregarme, me da miedo consagrarme porque vienen cosas muy... Dios está a tu cuidado. Él es tu papá. Ahorita se me faltó decir allí cuando dice, por el cual clamamos, Abba, Padre. Con mucha confianza, con mucha seguridad. Abba Padre no solamente quiere decir papito lindo, pero es mucho más profundo, mucho más una relación muy, muy especial de nosotros con Dios. Entonces, conviene los padecimientos después para ser glorificado con Cristo. Dios me los bendiga mucho y adelante, los que quieran venir.